Muy bien, en lo que llevamos de esta serie de predicaciones expositivas acerca del Sermón del Monte, ha quedado claro, ¿verdad?, el esquema que el Señor Jesús va describiendo. ¿No es así? Primero nos habla del carácter, cómo luce aquel que es Hijo de Dios, cómo luce el creyente, y lo hizo a través de las bienaventuranzas. Después nos habla del llamado que tiene el discípulo del Señor en medio de esta generación. Tenemos una identidad, somos sal, somos luz, eso ya lo somos, pero además de serlo, pues actuamos y procuramos como tales, ¿no? Hay esa cualidad. Y en medio de esta generación, como decíamos, estamos llamados a ser luminares. Y a partir de aquí, después de teniendo claro cómo luce el creyente, cuál es la misión, el Señor Jesús se adentra a analizar una nueva dimensión de la justicia, una nueva dimensión de la piedad. Y eso es lo que Él estará haciendo desde que se presentara como el cumplimiento de la ley. ¿Lo recordáis? Que Él decía que en Él, en Jesús, se cumple todo lo profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Todas las profecías tienen su cumplimiento perfecto en Jesús y todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento tienen también su cumplimiento en la persona del Señor Jesús. Y es en esa introducción en la que Él dice, yo vengo a cumplir, no vengo a abrogar, yo vengo a cumplir, no vengo a quitar absolutamente nada, no vengo a relativizar, que después Él afirma y dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos escribas fariseos, no entraréis en el reino. Y a partir de ahí, ¿qué hace? Nos plantea una serie de ejemplos, un total de 6, hoy consideraremos el último, a través de los cuales vemos que la enseñanza de Jesús no contradice en ningún momento todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, y vemos también que su enseñanza está en las antípodas, porque viene a confrontar, denuncia la enseñanza errónea, pervertida, perversa, que tergiversa la ley de los escribas y fariseos. Eso es lo que hace. Y hemos estado considerando ya 5 de estos 6 ejemplos y hoy consideraremos el último. Dice así la palabra del Señor. Si queréis abrir en Mateo 5, vamos a leer del versículo 43 al 48. Jesús empieza con esa misma expresión. Oísteis que fue dicho. Es decir, esto es lo que os han enseñado, eso es lo que estos hombres os han venido diciendo durante años. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decía antes, Jesús se adentra en una nueva dimensión de la justicia, pero hoy nos presenta una nueva dimensión del amor. El amor que Jesús viene a describir, el amor que Jesús nos llama a mostrar, a expresar hacia los demás, es completamente distinto al amor que pueda entenderse en esta sociedad, ahí fuera, en la calle. El amor del que Jesús está hablando es un imposible a menos que Él esté en ti. A menos que la gracia salvífica del Señor, que el Espíritu haya irrumpido en tu corazón, haya transformado tu corazón, haya regenerado, hayas nacido de nuevo, las palabras que vamos a ver ahora son un imposible para ti, lo sé, lo entiendo. Porque el que está muerto en sus delitos y pecados no puede, no quiere, ni puede ni quiere. Y lo que vemos aquí le parece ¿de qué me estás hablando? Así que se necesita nacer de nuevo para que eso pueda ser una realidad. Ahora, el ejemplo que Jesús ha dejado para el final, este 6º ejemplo, es especialmente perverso, en el sentido de, a la hora de valorar qué es lo que hacían estos escribas y fariseos. Porque hasta el momento lo que hemos visto que hacían estos hombres era coger la ley,
la cogían literalmente, pero su error estaba en la interpretación. Fallaban, erraban en la interpretación de esa ley. Tomaban la ley, pero se olvidaban el espíritu de la misma. Eso es lo que Jesús ha estado enseñando. Pero ese último ejemplo que vemos ahora es especialmente, decía, grave. Incurrían en un error especialmente grave, significativo, perverso, decía, porque iban más allá, daban un paso más estos hombres. Esos que se creían tan sabios, esos doctos de la ley, ¿qué hacían? La mutilaban. A su conveniencia le daban la forma que querían. Ya no es que cogieran el mandamiento y... No. Quitaban y añadían. Y eso es especialmente grave. Como grave es, lo decimos siempre, añadir a la escritura, quitarle. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos. Pero añadían, quitaban, relativizaban, mutilaban la ley. A su conveniencia, a su interés. Jesús dice, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y la pregunta es, ¿dónde está eso? La pregunta es, tú abre la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿dónde encuentras que el Señor diga, ama al prójimo y aborrece al enemigo? Búscalo. Venga, búscalo. ¿Encuentras ese mandamiento así, tal cual en las Escrituras? No. Es que no lo encontrarás. Ese no es el mandamiento. El mandamiento, Levítico 19:19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que estaremos viendo es que ellos decían, nos olvidamos de ese como a ti mismo y después veremos, le añadimos, aborrecerás al enemigo. Ese mandamiento es la misma enseñanza que Jesús vendría a confirmar. Cuando él vino en su ministerio, un fariseo, un intérprete de la ley, se le acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Conocemos la respuesta, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y el segundo? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. De eso depende la ley y los profetas. Los apóstoles repetirían también esa misma enseñanza. Fijaros, en el libro de Santiago leemos, capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y el apóstol Pablo en la carta a los romanos hace como una especie de compendio de lo que estaremos aquí viendo a lo largo del mensaje de hoy. Fijaros, en el capítulo 13, versículo 9 de la carta a los romanos, Pablo dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sigue diciendo Pablo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Empezamos a ver cómo todo esto ya iba en contra de esa enseñanza de los escribas y fariseos. Algo especialmente importante que quisiera que abrazáramos hoy, que viéramos hoy, es que Dios nos dice que amemos. El mandamiento es que amemos, punto. Pero no se queda ahí, sino que el Señor nos dice también cómo debemos amar. Nos dice ama, pero también nos dice cómo debemos amar. Aquí cada uno podría definir el amor, ¿no? Cada uno sería capaz de definir el amor, de describir el amor, en qué consiste el amor. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que tú entiendas del amor en base a tu experiencia, lo que te hayan hecho, lo que tú hayas concebido, el constructo, la idea mental que te hayas hecho tú del amor por las películas, la literatura, lo que te hayan dicho los amigos, como decía la experiencia, no nos importa. La idea mental que tú te hayas hecho del amor no importa. Lo que debemos ver para definir el amor, de qué va el amor, lo encontramos en la palabra.
Y ahí es lo que es ahí donde debemos acudir, para no errar en el blanco. Debemos ver qué es lo que dice el Señor, porque Él nos dice, ama, pero te digo cómo. Ama a Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. A los maridos, nos dice cómo amar a las mujeres, ¿verdad? Después insistiremos algo en eso, veremos un pasaje. Pero en todo caso, ama al prójimo como a ti mismo. El Señor manda a amar a los amigos y a los no tan amigos, a los amigos y a los enemigos. El Señor manda que amemos al que cree y al que no cree, al piadoso y al que le da la espalda al Señor. A todos manda que amemos, como a nosotros mismos. La semana pasada estuvimos viendo, si lo recordáis, cuál es la actitud que debemos mantener cuando nos dañan, cuando nos ultrajan, persiguen, cuando nos hieren, cuando se burlan de nosotros, cuando nos maltratan. Y veíamos esa vertiente pasiva, ¿no? De decir, lo que el Señor dice es que no debemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta, que no te corresponde a ti devolverle al otro con la misma moneda, que la venganza es de Él, que es una cuestión de confiar en el Señor, en Él que es justo. A ti no te toca la venganza y en el día de hoy consideramos ese paso de más que Él nos dice que debemos dar. Primero nos dice, la venganza no es tuya, ahora ama. La venganza no es tuya. Al enemigo lo amas. No solo al amigo, sino al enemigo también. Lo que debemos hacer, amar, lo que debe guiar todos tus actos, todos tus pensamientos, todas tus decisiones, cómo te comportes con los demás, el amor. En el amor es el cumplimiento de todo. Es lo que en cierta forma caracteriza el ADN del creyente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cierto es que nos amamos mucho. ¿No es así? El ser humano se ama mucho. La realidad es que hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, ya adultos, ancianos, todo ser humano se ama mucho. Tanto es así, como decía antes, que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los efesios y revela, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es el propósito, la gloria del matrimonio, y habla, a maridos, a mujeres, les habla de cuál debe ser la disposición de su corazón, el deber, la responsabilidad de cada uno. ¿Qué les dice a los maridos? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya presupone que te amas. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborrece su propia carne, sino que se cuida. Así como uno se ama a sí mismo, debe amar también a los demás. Esa es la realidad, nos amamos. Y aún los actos más atroces que a veces un ser humano pueda cometer, un acto el más descabellado, tiene su raíz, en última instancia, en el amor que profesa para sí mismo. Olvidándose de los demás, el hombre es capaz de cometer cualquier locura porque se ama. Esa es la verdad. Sin embargo, si escuchamos las proclamas de la sociedad de hoy, si escuchamos aún quizá a veces la enseñanza en algunas iglesias, no es lo que se enseña. A veces, según qué psicoevangelio de la autoestima se ha colado en las congregaciones. Y parece que el mensaje sea, no, tú ámate a ti mismo, tú quiérete. Tú quiérete, oye, tienes que quererte. Debes tener un alto concepto de ti mismo, oye, tú quiérete, adelante. Porque solo cuando tú te quieras lo suficiente, entonces podrás querer a los demás. Mira, eso es una tergiversación de la enseñanza bíblica. Es una patraña. Ya te amas lo suficiente. Recuerda que lo que estuvimos viendo ya la semana pasada es que a lo que Jesús nos está llamando es a una renuncia del yo. Que tengas una santa indiferencia
hacia tu yo. Porque es lo que hizo Jesús. Lo que Jesús hizo fue una renuncia al yo. Lo hemos cantado, lo hemos orado esta mañana. Él dejó la gloria del cielo y Él se hizo siervo, se hizo humilde para entregarse en esa cruz. Él renunció a todo por nosotros. No encontrarás en la palabra que tienes que amarte a ti mismo. No lo encontrarás. Ya da por sentado la palabra que te amas. La cuestión es, ama a los demás como a ti mismo. Escuché al pastor David Barceló decir lo siguiente. Voy a leer literalmente. Dice, no existe tal cosa como la baja autoestima. No existe. Ahora, ponle calificativos bíblicos a lo que el mundo llama baja autoestima. Llámale orgullo herido. Llámale exceso de atención en ti mismo, en ti misma. Llámale temor a los hombres. Llámale tristeza al contemplar el pasado. Llámale vergüenza o cobardía. Pero no le llames bajo autoestima. Acostumbrémonos a ponerle calificativos bíblicos a lo que sea que haya en nuestro corazón. No nos amoldemos a los calificativos, las etiquetas, las proclamas del mundo en cuanto a la autoestima que deberíamos tener o que la razón está en una baja autoestima. No es así. Y en pos de esa búsqueda de la verdad bíblica, del trabajo en el corazón, acostumbrémonos a hacer ese ejercicio, acostumbrémonos a ir a la raíz de lo que hay detrás. Como decía ese pastor, a veces una vergüenza, una cobardía, un temor a los hombres, un rencor, amargura, un orgullo herido, el egoísmo. Ponle nombre. La solución nunca está en hacer crecer tu amor propio. La solución está en la renuncia al yo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama la ley de Dios. Deleítate en la palabra del Señor. Y sabes que ahí, cuando tú te refugias en el Señor, ahí encuentras el refrigerio, el agua que sacia, la fortaleza, la esperanza. Si no, nos hacemos una trampa. Los fariseos le quitaron a la ley. Le quitaron esa parte, como hemos visto. Pero no solo hicieron eso, sino que además devaluaron el concepto. Devaluaron el concepto de prójimo. ¿Por qué? Porque ellos identificaban como prójimo a aquellos que eran semejantes a ellos, al que también fuese judío. El samaritano, el gentil, eran gente despreciable para ellos, eran enemigos. Sin embargo, viene Jesús y aclara las cosas, ¿no es así? También se le presenta a alguien, un ilustre, y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es el prójimo? Y Jesús le cuenta esa parábola del buen samaritano y le habla de un hombre, ¿no?, que descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre que cae en manos de ladrones, que le despojan de todo, lo dejan herido, lo dejan en la cuneta, lo dejan en mitad de la calle, ahí desvalido, medio muerto, y aparece un sacerdote, se lo mira y pasa. Unos metros más atrás vendría un levita y hace lo mismo. Sin embargo, en última instancia, en tercer lugar, aparece un samaritano. Este se acerca, lo ve, lo atiende, le venda las heridas, lo lleva al mesón, paga sus cuentas. Judíos y samaritanos ni se hablaban, por cuestiones varias, históricas, culturales, religiosas. Los samaritanos, como decía, eran gente despreciable para los judíos. Sin embargo, es ese samaritano el que se acerca y se preocupa. Es el samaritano el que ve la necesidad, el estado en el que se encuentra ese hombre, lo ve, es movido a misericordia, ejerce misericordia, ama. Y va y le venda las heridas, lo lleva, paga su cuenta, en definitiva, cuida de él. Y Jesús le dice a ese docto de la ley, le dice, ¿qué te parece? Dime,
¿Quién es el prójimo? Y ese hombre estaba tan lleno de orgullo que en vez de identificar, decir, el samaritano, dice, el que fue movido a misericordia. Estaba tan lleno de orgullo que ni tan siquiera ese judío podía decir, no, el samaritano. No, hubiese sido demasiado, ¿no? Reconocer que ese despreciable para él era el que usó de misericordia. Así que quitaron a la ley, devaluaron, porque la enseñanza de Jesús es, todos somos prójimos. Todos. Prójimo no es el que tienes más cerquita, el amiguete, la amiguita, el que te cae mejor, el que comparte contigo según qué intereses. Prójimos somos todos. Amigos, enemigos, creyentes, incrédulos. Pero no solo hicieron eso, sino que dieron un paso más esos escribas y fariseos, porque le añadieron a la ley. Ellos decían, amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo. Algo grave. Hacer eso era grave. Añadirle a la ley, añadirle al mandamiento, era sumamente grave. Estos hombres llamaban a los suyos, enseñaban a los suyos a aborrecer a los demás. Cuando, tal y como estuvimos viendo la semana pasada, el propósito del Señor era limitar, frenar la violencia, el odio. Lo vimos a través de esa enseñanza. Cuando dice, escuchasteis que fue, ¿no? Que se os dijo ojo por ojo, diente por diente. La finalidad no era promover la venganza, sino limitar. Y no fue dada a todos, sino a quienes ejercían esa responsabilidad de control, de seguridad. Quizá a medida que avanzamos el mensaje te vienen a la mente personas, ¿no? Cuando escuchas un mensaje de decir tienes que amar a todos, te están empezando a venir personas a la cabeza. Y el mandamiento sí es que tienes que amar. Escucha la palabra del Señor, dispone el corazón, porque de eso va. La palabra del Señor es, el mandamiento es, ama. No amo, no, ama. Punto. Punto pelota. Ama. Jesús se lo decía a la audiencia del momento. Jesús se lo decía a quienes le preguntaban. Jesús enseñaba eso a quienes se acercaban a él para probarle, para tentarle, a ver si caía en la trampa. Se lo enseñaba también a los suyos, a los que de una manera sincera se acercaban a él para aprender más. Pero Jesús nos lo dice también a nosotros hoy. Ama. En cualquier situación en la que te encuentres, sea cualquiera la circunstancia que tengas alrededor, en el hogar, a la mujer, al marido, a los hijos, en el trabajo, al jefe, al compañero de trabajo, al trabajador que parece que se te está rebelando, al compañero de instituto, al profesor, al vecino, a la vecina, al que te cruzas por la calle, al hermano de la iglesia, ama. Ama. Aborrecer, como enseñaban estos hombres, no es una opción. Aborrecer, enemistarse, no es una opción para el creyente. Si tú te identificas como un discípulo de Jesús, si te identificas como hijo de Dios, aborrecer no entra dentro de tu catálogo de opciones. No quiere decir que a veces no haya luchas, pero luchas. Acudes de manera sumisa, voluntaria a la palabra y te sometes, te sujetas. Podemos ser torpes a veces, pero no rebeldes. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo puede ser que estos hombres, estos escribas y fariseos tuvieran en mente semejante error? ¿Cómo puede ser que estuvieran enseñando a aborrecer, enemistarse con otros? Bien, no es para justificarlos, pero muy posiblemente tuvieran en mente las guerras que se describen en el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos al pueblo del Señor bajo el mando de Josué entrar en la tierra de Canaán. ¿Y qué se les dice que hagan? Que acaben con los cananeos. Como también se los manda en ocasiones a expulsar
a ciertos pueblos, madianitas, moabitas, amonitas. El error estaba en la interpretación que estos hombres hacían de estas guerras. Estas guerras eran guerras de Dios contra dioses, dioses en minúscula. Era una guerra de Dios contra los ídolos. Eran guerras promovidas en nombre del Señor. Eran guerras promovidas para la gloria del Señor, para la gloria del pueblo, para el nombre en mayúsculas del Señor. Alguien ha dicho, estas son las únicas guerras santas que han ocurrido a lo largo de la historia, no otras. Pero el Señor está hablando aquí de qué es lo que ocurre cuando a nosotros nos ofenden, ¿no es así? Cuando nos atacan, cuando nos dañan, cuando nos sentimos burlados, cuando nuestros derechos parece que son conculcados. Y ahí nos encontramos con un reto personal. La enseñanza de Jesús es la siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y nos adentramos, ¿no? Es así, en esa poderosa enseñanza de lo que es el amor. La pregunta obligada es, ¿y quiénes son los enemigos? Bien, en el contexto del Sermón del Monte, identificamos como tales aquellos que nos persiguen por causa de la justicia, por causa del Evangelio, del nombre del Señor, aquellos que nos hieren en una mejilla, aquellos que nos añaden una carga. Y Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Y como os decía antes, hay que estar atentos a la palabra, porque nos está hablando claramente. Jesús nos da la enseñanza, pero Él dice, yo os digo. No es cualquiera quien está hablando. Es Jesús, Dios mismo, el que nos está diciendo, a tu enemigo lo amas. Ama a tus enemigos, ama a aquellos que te insultan, a los que te persiguen, a los que te atacan y golpean. Ama a los que te menosprecian, los que te mienten, los que te defraudan, los que te traicionan. A todos estos, ámalos. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo amar al que es hostil hacia nosotros? ¿Cómo amar a aquel que nos violenta? ¿Cómo amar a aquel que nos ataca, que nos daña? ¿Cómo amar al enemigo? Podemos hacerlo si tenemos presente, como decíamos al principio, de qué clase de amor es del que estamos hablando. ¿Qué clase de amor? ¿Qué define el amor? Las Escrituras. El amor que nos describe la sociedad, el amor que te describe Netflix, el amor que te describen las redes sociales, el amor que te describen las películas, la literatura, aún los amigos, quien sea, trata de un amor romántico, de un amor, de una emoción. Sin embargo, cuando acudimos a la palabra, vemos que sí, en ocasiones implicará una emoción, pero que trata de una decisión, de un actuar. El amor, bíblicamente hablando, se expresa, se manifiesta, se extiende hacia los demás, a pesar, escúchame bien, porque es importante, a pesar de lo que el otro te haya hecho. Si aceptamos todos estos conceptos, si abrazamos todo esto, lo que sea que esté dando vueltas a tu cabeza, se empieza a hacer añicos. ¿Por qué es tan necesario, como decimos a veces, que te prediques el Evangelio? Porque cuando entiendes el amor de Dios hacia ti, que tú no puedas amar a otro, empieza a serte como algo que dices, esto no puede ser. ¿Cuál es la enseñanza de Juan 3:16? Venga, ese versículo que todos lo sabéis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que dio a su Hijo unigénito. El amor se puso en acción. El amor del Padre lo llevó a dar al Hijo, a entregar al Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue un amor que nace del corazón del Padre y que entrega sin que hubiese nada en nosotros que lo mereciera.
Y eso empieza a contraponerse con el tipo de amor que nosotros a veces expresamos. El amor que nosotros expresamos es egoísta muchas veces, porque lo hacemos depender de lo que el otro haga, de lo que el otro nos diga. Sin embargo, el amor del Padre no va de eso. El amor del Padre fue incondicional. Fue un amor que nosotros no merecíamos. A aquellos que merecíamos la condenación eterna, el Padre extendió gracia y amor. De manera que cuando Jesús dice que amemos, no nos está llevando a sentir según qué tipo de emoción. Te está diciendo que actúes, que te entregues, que te sacrifiques, que sirvas. De eso te está hablando Jesús. ¿Qué estimula, qué mueve, qué motiva al Padre a dar al Hijo? Fue total y completamente a pesar de ti y a pesar de mí. No había, como decía, nada en nosotros que mereciera que Él diera a su Hijo. El amor ágape es el tipo de amor del que Jesús está hablando aquí. El amor ágape. El amor que Dios tiene hacia nosotros. Un amor inmerecido, un amor en el cual el objeto amado no tiene nada amable de por sí. No hay nada amable. No hay nada que merezca. Sin embargo, se extiende, se da ese amor. Ágape puede implicar emoción. Puede implicar emoción, pero debe involucrar acción. Puede involucrar una emoción, pero debe implicar una acción. Lo vemos claramente en el tratado de Pablo sobre el amor en Primera de Corintios, ¿no es así? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Ese es el amor. Ese es el amor del que Jesús nos está hablando, un amor en acción. Sin embargo, como decía, no siempre es así en nosotros, ¿no es así? Lo hacemos depender de algo, de alguien, de que el otro nos caiga más o menos simpático, de que el otro se amolde a mis intereses, de que el otro se ajuste a mi forma de ver, de entender. Olvídate del yo. Te invito, haz una renuncia al yo y sométete a lo que Jesús nos está diciendo. Richard Lenski, un pastor y escritor luterano, dijo lo siguiente sobre esa clase de amor. No me gusta un criminal despreciable, mal educado después de haber robado. No me gusta un tipo falso, calumniador, que tal vez me ha vilipendiado una y otra vez. Pero fíjate cómo sigue, dice, pero puedo, por la gracia de Jesucristo, amarles. Puedo ver lo que está mal en ellos y desear darles solamente el bien para librarles de sus caminos pecaminosos. No nos gusta, no me gusta el calumniador. No me gusta el que violenta, el que ataca físicamente, el que agrede verbalmente. No me gusta, pero puedo amarle. Sin Cristo no puedes, claro. Si tú no eres un hijo de Dios, no puedes. Pero si estás en Cristo, si por la fe estás unido a Él, si entiendes de qué va esa clase de amor que llevó al Padre a dar al Hijo, el amor que llevó al Hijo a entregarse por ti en la cruz, que tú estás unido a Él por la fe, entonces puedes. De eso va. Amor no significa negar el mal. Amor no significa que vayas mirando hacia otro lado cuando un mal ocurre. Cuando el hermano mete la pata, es amor dirigirte a él, enseñarle, mostrarle, identificarle, señalar el pecado, animarle, darle la mano y continuar corrigiendo. Eso es amor. No somos ciegos. Jesús no nos está diciendo, no, tú mira para otro lado. No.
El que ama también disciplina, el que ama corrige. Pero siempre desde la base del amor. Mira los versículos 44 y 45. A esos enemigos, mira cómo les llama, malos e injustos. Es un lenguaje de juicio. Jesús se refiere a los malos, a los injustos, a los que están muertos en sus delitos y pecados, condenados, porque no han merecido ningún favor y van camino al infierno. No han reconocido a Jesús como Señor, como su Salvador. A esos a quienes también identifica como malos, injustos, nos está diciendo: a estos ámalos. Y cuando amamos, solamente cuando amamos es cuando cumplimos la ley, el mandamiento, la voluntad del Señor. Jesús nos dice que pongamos el amor en acción. ¿Cómo? A través de 3 ejemplos prácticos. Nos dice: bendecid a los que os maldicen. Bendecid y a los que os maldicen. Háblale bien a la persona que te habla mal. Amén. Habla con amabilidad, habla con respeto, habla con gracia. Sujétate en tu forma de hablar a lo que dice la palabra del Señor. Cuando el otro venga con un tonito, como decíamos la semana pasada, tú no vayas elevando más el tono. Olvídate de eso. No seas pronto para la ira y soltar por tu boca lo que te venga en gana. Ahí no hay ninguna sabiduría, hay necedad. Eres un necio si haces eso, no eres sabio. Y la palabra del Señor es lo que nos está enseñando. Es lo que nos enseña. No te pongas al mismo nivel. No te pongas al mismo nivel que el otro. Eres un hijo del Señor, eres una hija de Dios. Pero cuidado, no hables mal a la persona, sino que tampoco hables mal de la persona con otros. Y eso también es dar un paso más, ¿eh? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que empezamos a recordar historias del pasado, cómo ha sido que nos han dañado, cómo nos han traicionado, lo que nos han hecho? Y lo que yo te pregunto, y lo dejo ahí, ¿qué es lo que expresan tus palabras? ¿Un sincero amor o más bien un rencor, un resentimiento, una falta de perdón, una herida que no has sanado? El Señor nos llama a bendecir a los que nos maldicen. Fíjate lo que dice el comentarista Matthew Henry. Dice, me encantó, dice: a sus espaldas debemos comentar de aquello que es de alabanza. Y cuando ya hemos dicho todo lo bueno que podíamos decir, no continuamos diciendo nada. Es decir, cuando tú estés con el amiguete hablando del otro, todo lo que puedas decir de bueno de esa persona, háblalo. Cuando ya no tengas nada más que decir de esa persona bueno, te callas. Nos callamos. ¿Qué os parece? En segundo lugar, haced bien a los que os aborrecen. Ama con tus acciones, no solo con tus palabras, sino con tus hechos, con actos de benevolencia. Si alguno ha sido cruel contigo, responde con un acto de benevolencia. No respondas con el mismo acto, con la misma moneda. Ya no digo dando un paso más. Si el que aborrece, dice Proverbios 25-21, tuviere hambre, fíjate, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Si el que te aborrece está en un estado de necesidad, atiéndelo. Si el que quizás se ha pasado la última semana, los últimos días, hablando mal de ti, y ves que está necesitado, que quizá tiene un problema que no sabe cómo atender, cómo solucionar, cómo encarar, acércate. No seas como esos 2 hombres que vieron una necesidad y pasaron de largo. Y en tercer lugar, porque no solo hablamos de hechos, de palabras, sino que ahora Jesús nos dice que involucremos el corazón, porque nos dice: ora. Ora por ellos. Ora por el que te ultraja y ora
por el que te persigue. Ya no solo te está diciendo, háblale bien, trátale bien, no, ora por él. En tu cuarto, cerrada la puerta, ahí donde estés, o por el camino, cuando haya acabado de decirte lo que sea, ora por esa persona. Involucra el corazón. Sabes que hay un Dios que escucha. Sabes que hay un Dios que escucha la oración de los suyos, que está atento, cuyo oído está atento a la voz de los suyos. Ora a Él. Dirige tu oración hacia Él. ¿Recuerdas a Esteban? ¿Recuerdas el testimonio que encontramos de Esteban en las Escrituras? Un hombre que fue perseguido, maltratado por causa del Señor, por causa del Evangelio. Testificaron contra él falsas acusaciones. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y uno a veces cuando se intenta colocar, porque vivimos cómodos, ¿no es así? A pesar de nuestras dificultades, pero hay una comodidad, gracias al Señor, que otros hermanos de otras épocas de la historia no tenían, aunque hoy hay muchos que están siendo perseguidos. Pero intentamos colocarnos en esa escena, vemos todo eso, alguien que estaba siendo perseguido, le dirigieron falsas acusaciones, lo tomaron, lo sacaron fuera, lo señalaron, lo apedrearon. Y el problema de uno a veces como que se hace mucho más pequeño, ¿no es así? Que el compañero de trabajo me haya dicho según qué, parece que ya se relativiza un poco. Pero este hombre, estando en esa situación, sacado fuera, tomadas las piedras todos estos otros, y cuando se la empezaban a tirar, ¿qué es lo que dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué te parece? Señor, o sea, este hombre, teniendo delante esa multitud de hombres que ya piedra en manos empezaban a apedrearlo, levanta sus ojos al cielo, dirige su corazón hacia el cielo, hacia el Padre, y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y uno piensa, ¿escuchó el Señor esa oración? Sí, diríais, sí, claro que la escuchó. Pero, ¿cómo se manifestó? ¿Cuál es la realidad que sigue a esa oración? ¿Sabes quién había en esa multitud que apedreaba a Esteban? ¿Sabes quién había sintiendo a ese apedreamiento, a ese asesinato? ¿Sabes quién se encontraba en esa multitud que miraba cómo el otro estaba siendo apedreado? Saulo de Tarso. Pablo, el hombre que después tendría ese encuentro con el Señor, ese encuentro milagroso, y sería un hombre grandemente usado por el Señor para llevar la palabra del Señor, para que otros se convirtieran, y ahí lo tenemos reflejado en las Escrituras. Hubo esa oración de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y acto seguido hay ese hombre, Pablo, que estaba sintiendo, que miraba y que le apedreen. Apóstol, siervo del Señor, por la gracia de Jesucristo, por la voluntad de Él. Amar es acción, bendice, haz el bien. Y vemos todos esos ejemplos en las Escrituras que nos deben alentar. Porque a los suyos nos está llamando a un estilo de vida, sí, distinto, significativamente distinto al que se defiende en esta sociedad. Pero los testimonios de estos hermanos en la fe nos alientan a ello. Y el último punto que quiero que veamos son las razones por las que debemos y podemos hacerlo. En primer lugar, porque muestra una confianza en Dios. El cristiano que es golpeado se levanta porque confía en el Señor. Confía que hay un Dios que es justo. Los enemigos del Señor serán vencidos. Todos serán vencidos, ya sea para vida eterna, si lo han reconocido como Señor y salvación, ya sea sin esperanza de vida eterna. Pero todos seremos vencidos. Pase lo que pase, confía en el Señor. Mira, escuché a alguien describir lo siguiente y cuando lo escuché realmente me alentó. Y
y atrapó mi mente en ese sentido porque el Salmo 23 es un salmo muy conocido por todos, ¿no es así? Sin embargo, en el contexto que Jesús está hablando aquí, lo que Él nos está llamando a hacer, es muy oportuno. Porque fíjate lo que el salmista describe en el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Ves lo que está describiendo el salmista aquí? ¿Ves lo que alguien que está plenamente confiado en el Señor, ves la escena que está describiendo? Tiene sus angustiadores delante, los que lo persiguen, y él se siente como en un banquete. Claro, para otros es algo inimaginable, pero para el Hijo de Dios, mira la confianza que ese hombre demostraba. Es decir, los tengo delante, pero yo me siento contigo como en un banquete. La paz que Dios nos da, a pesar de lo difíciles que puedan ser las circunstancias, son únicas. Son experiencias únicas que Él nos regala a los suyos. Así que, en primer lugar, por mostrar esa confianza en el Señor. Segundo punto, porque así reflejamos el carácter de Dios. El versículo 45 dice lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos e injustos. Jesús lo que nos está diciendo aquí no es que si amamos de esta manera nosotros nos vayamos a ganar nada. No es que nos esté diciendo, mira, si tú amas así al que te persigue, al que te daña, al que habla mal contra ti, entonces te ganarás ser hecho hijo de Dios. No, somos hijos por la fe, somos hijos por gracia, somos hijos por medio de Cristo. Es únicamente por la fe. Somos hijos, somos adoptados, somos parte de la familia únicamente por la fe, no porque ganemos o nos merezcamos absolutamente nada. Eso ya lo hemos dejado claro. Lo que Jesús nos está diciendo es que si tú te portas de esa manera, si tú te presentas de esta manera frente al ataque, frente a la calumnia, frente a lo que sea, estarás demostrando que eres hijo. Estarás evidenciando que hay alguien especial en ti. Que no eres como los demás, que no eres como esta sociedad, que no eres alguien más de este mundo caído en el sentido de estar perdido, que no estás muerto en tus delitos y pecados, sino que se insufló vida en tu corazón por parte del Espíritu. Estarás mostrando como un hijo de Dios, cómo es el carácter del Señor. ¿Y qué es lo que Dios hace con sus enemigos? Es lo que Jesús está hablando aquí. ¿Qué es lo que Dios hace con los enemigos? Muestra paciencia, muestra gracia, muestra misericordia y muestra bondad. Nuestro texto dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El sol y la lluvia están en las manos del Señor. Dios es quien sustenta todas las cosas y el sol y la lluvia están en sus manos. El sol y la lluvia y el sol representan aquí las bendiciones del Señor. Sin sol, sin lluvia no hay cosechas, no hay frutos, no hay bendición. Todo procede de Él. Claro, el incrédulo, el que no cree en el Señor, el que le da la espalda, ve todo aquello de lo que disfruta y lo atribuye, pues bueno, al azar, sí, a la suerte. Sin embargo, el creyente disfruta de todas estas bendiciones y lo que hace es mirar hacia arriba y reconoce a aquel que sostiene todas las cosas y de quien provienen todas las cosas, y glorifica con el corazón a aquel que nos bendice. Pero lo cierto es que Dios extiende bondad hacia todos. Es lo que los teólogos han descrito como la gracia común y la distinguimos de la gracia salvífica, la gracia particular. Hay una gracia común para todos y hay una gracia salvífica particular. No estamos hablando de esa gracia que se extiende para salvación. No es esa gracia que se extiende para aquellos que el Padre conoció, escogió en la eternidad pasada, que miró con ojos de amor y destinó
para salvación. Estamos hablando de una gracia común que se extiende sobre todos. Es esa gracia común que nos lleva a todos a disfrutar del aire que respiramos. Es esa gracia común que nos lleva a disfrutar de una brisa del mar. Es esa gracia común que nos lleva a disfrutar de un bonito atardecer. Es esa gracia común que nos lleva a disfrutar de la naturaleza. Es la gracia común la que nos lleva a disfrutar de una relación con los hijos, con la familia. Es la gracia común que nos lleva a disfrutar de una risa, de un abrazo, de la música, de una canción. En todo eso, en el arte también reconocemos la creación, porque Él es el creador. Todo es fruto de la bondad de Dios. Él extiende bondad, Él extiende amor. Y si Dios hace el bien no solamente a sus hijos, ¿qué vamos a hacer nosotros? También nosotros debemos amar a los que hacen el mal. Dios extiende bondad también a aquellos que le están dando la espalda, a los que día a día están blasfemando contra Él. A todos esos también les permite disfrutar de todo eso. Claro, lo disfrutarán aquí temporalmente, pero a menos que le reconozcan como Señor, como Salvador, están destinados a una condenación eterna. Versículo 46-47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mirad, lo que Jesús está preguntando en esos dos versículos lo podríamos resumir de la siguiente manera. ¿Qué estás haciendo tú en especial? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que te distingue? ¿Qué haces en especial? ¿Qué es lo que te distingue? Jesús habla aquí de los publicanos como un sinónimo, significando como tales al pecador. El publicano era un traidor, un judío que colaboraba, ¿no?, con los romanos a la hora de recaudar los impuestos, y no solamente con eso, sino que además se quedaba con parte del botín. Tenemos el ejemplo en las Escrituras de Zaqueo. ¿Qué hizo cuando se convirtió? Devolver lo que había robado. Otro publicano también transformado por el Señor, Mateo. O habla de los gentiles, ¿no? Viene referido al no judío, al pagano, al que pertenece a otros pueblos. Mirad, lo que Jesús está diciendo es, estos publicanos y gentiles también saben hacer buenas obras. Sí, buenas obras también saben hacerlas. En un sentido, también saben portarse bien con aquellos que tienen cerca. También puede haber un incrédulo que sepa tratar bien a su mujer. Que sea un buen esposo, que no se vaya con otra, que no le sea infiel. También puede haber una mujer incrédula que honre al marido. También puede haber incrédulos que sean leales con sus amigos. Por supuesto, puede haber incrédulos que sean fieles en su trabajo, ya sea como jefes, ya sea como trabajadores. Hay incrédulos que dices, oye, ni tan mal, ¿no? Lo que Jesús dice, tú haces lo mismo. Jesús dice, tú haces lo mismo. Haces el bien solo a aquellos que tienes cerca, a aquellos que te caen bien. ¿Eres capaz únicamente de responder con bien, de portarte bien con los tuyos, con tu familia, con tus amiguetes, con tu círculo cercano, con aquellos que compartes más intereses, tu agenda, ¿Solo eres capaz de eso? ¿Qué te está diferenciando del incrédulo? Citando de nuevo a Matthew Henry, él dice, ser cristiano es más que ser humano. ¿Qué cosas haces de más? ¿Qué cosas más excelentes haces que los demás? Nosotros hablamos, sabemos más de las cosas de Dios y hemos prometido más, hemos profesado. Dios ha hecho más por nosotros. Es justo que Dios espere más de nosotros.
Nos preocupa la gloria del Señor, nos preocupa el buen nombre del Señor. Queremos con nuestro testimonio, con nuestras obras, glorificar al Señor. Sabemos que ese es el propósito de nuestra creación. No es otro, es glorificarle a Él mientras nos deleitamos en Él. Ahora, si solo te portas como el incrédulo, ¿qué te distingue? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de más? ¿Esperas que el Señor te alabe por haber hecho lo mismo que cientos de miles que estarán en una eternidad de condenación? Te repito la pregunta, ¿esperas que el Señor te alabe por hacer lo mismo que cientos de miles, millones que pasarán una eternidad lamentándose, sufriendo? Por los siglos de los siglos. ¿Qué hay que te distinga? ¿Qué haces que te distinga? ¿Qué haces de más? Versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí nos estamos identificando con esa clase de amor que se ha derramado en nuestros corazones. Esa clase de amor que el Señor extendió hacia nosotros. Somos hijos de Dios, somos diferentes. El Hijo de Dios es distinto. Claro que sí, es distinto. En medio de esta sociedad, de esta generación, es y debe lucir distinto. Portarse de una manera distinta, tener unos anhelos, unas motivaciones distintas. Que se note. En definitiva, se trata de eso, imitar el carácter del Señor, su pureza, su justicia, su misericordia, su bondad, el amor. Nosotros éramos enemigos. ¿Te das cuenta? Tú y yo éramos enemigos. Éramos enemigos. Enemigos rebeldes, dándole la espalda sin querer saber absolutamente nada de Él. Sin embargo, Él extendió su brazo amoroso hacia nosotros. Nosotros lo habíamos insultado, el ser humano lo había clavado en la cruz. Esteban fue perseguido, fue llevado, sacado fuera de la ciudad, apedreado, y él dijo, identificándose con el Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. El amor de Dios es tan precioso, es tan poderoso, que siendo nosotros enemigos, ahora somos amigos. El amor del Señor es tan precioso que habiendo sido enemigos, somos amigos, somos familia, somos parte del cuerpo del que Él es la cabeza. Y como tales, estamos llamados para su gloria a vivir en este mundo de una manera distinta, donde el amor gobierne y nos mueva en todas las cosas, también en la relación respecto al prójimo, respecto a todos. Amén.